Hoy os traigo la continuación del cocinero que se vuelve más fuerte comiendo. Según la votación que hicimos a los miembros, la mayoría habéis escogido continuar con el manga del cocinero gamer. Pero como el héroe de tipo crecimiento también recibió muchas votaciones, traeremos la continuación próximamente. Dicho esto, tomad un aperitivo y poneros cómodos que iniciamos con el vídeo. Recordemos que en el capítulo anterior, nuestro protagonista Rim aceptó la misión de conquistar el antiguo castillo de las ruinas. Los NPC subestimaban a nuestro protagonista por ser un cocinero, pero cambiaron completamente de opinión al ver las habilidades del chico. Como los novatos no pudieron seguir el ritmo de la batalla, el jefe le pidió al prota que cocinara algo para que puedan recuperarse. Con esto en mente, Rim decidió probar algo nuevo y activó su nueva habilidad de cocina, con la cual puede invocar una cocina donde quiera que esté. La historia continúa con el prota abriendo un huevo sobre un tartar de ternera cortada en finas lonchas. Inmediatamente sigue salteando cerdo con verduras. Los soldados están sorprendidos porque nunca antes habían visto este tipo de preparaciones. El líder comienza a oler los deliciosos aromas de la carne y revela que su boca se hace aguas. El soldado a su lado está completamente de acuerdo. Los chicos pueden asegurar que el cocinero es verdaderamente habilidoso. Y en este punto, Rim presenta un tartar de ternera, que otorga 40 puntos de saciedad, y un cerdo picante frito con arroz. Este último plato otorga 60 puntos de saciedad, 5 de ataque y 3 puntos de defensa. Rim grita que la comida está lista, y los emocionados soldados agradecen por la comida. El protagonista comienza por el tartar de ternera, y está emocionado porque el simple hecho de consumir este plato aumenta sus estadísticas. El líder de los soldados decide empezar por el cerdo, e introduce un trozo de carne en su boca. Al hacerlo no entiende qué clase de sabor es este, nunca antes había experimentado algo así y grita que es delicioso. Sus compañeros están de acuerdo y describen la suavidad de la carne que combina a la perfección con la salsa, además de que los vegetales están perfectamente sazonados y amplifican el sabor de la carne. Rim por su parte toma una porción del tartar, añorando lo mucho que extrañó el sabor de la ternera. Introduciendo la carne en su boca, recuerda la deliciosa textura del tartar de carne con la yema del huevo. Rim grita sin poder contener lo deliciosa que es esta carne, el chico incluso deja escapar unas lágrimas de felicidad después de haber probado semejante manjar. Desafortunadamente, la comida de nuestro protagonista es interrumpida por el puñetazo de un monstruo que apareció de la nada. Este puñetazo en la cara hace que nuestro protagonista deje caer el plato de carne recién empezado. Se nos revela que el monstruo es el comandante de los Gremlin. Este último puede hablar y se burla de los humanos por atreverse a comer tranquilamente en su territorio. Supone que los humanos vinieron hasta aquí con la intención de morir. Rim por su lado trata de recuperarse del golpe sorpresa que recibió en la cara. Aunque el maldito monstruo no deja tiempo para descansar y vuelve a lanzarse al ataque para acabar con los muchachos. El enfadado protagonista por su lado grita que nunca se debe molestar a alguien que está comiendo. Pero los soldados de antes saltan sobre el monstruo para neutralizarlo antes de que Rim pueda siquiera reaccionar. El protagonista se queda estupefacto al ver que los chicos hayan sido más rápidos que él. Pensó que estos soldados eran bastante cobardes, pero está sorprendido. El golpe de los NPC hizo que el monstruo saliera volando varios metros por los aires. Al recuperarse, el general de los Gremlin luce sumamente furioso. El líder de los humanos por su parte se abalanza sobre él gritando que nunca se debe molestar a alguien en su tiempo de comida. Estaba decidido a acabar con estos malditos monstruos. El protagonista por su lado solo pudo observar de fondo cómo los chicos lo defendían. Tras haber derrotado al monstruo, el NPC jefe le pide al protagonista que se relaje de nuevo para seguir comiendo. El tipo está verdaderamente agradecido con Rim, debido a que después de consumir su comida, pudo recuperar su energía por completo. Rim le pide al tipo comprobar también sus estadísticas de ataque y defensa, ya que éstas también debieron haber mejorado después de comer. Al hacerlo, no sabe qué es eso, pero agradece de corazón. Después de haber recuperado fuerzas con la comida de Rim, está seguro de que esta noche se van a divertir cazando monstruos. La historia continúa más tarde, después de que los chicos terminaran de comer. Empuñando su espada, el protagonista hace uso de su habilidad punto débil. Inmediatamente después combina con la habilidad concentración para atravesar las filas enemigas sin dificultad. El líder de los NPC no se queda atrás y enfrenta sin miedo a los monstruos. La fuerza del tipo es devastadora, y acaba sin problema con los Gremlin.
Los soldados también parecen estar más confiados y derrotan monstruos de manera coordinada. Entonces, el líder Gremlin aparece en el lugar y maldice a los humanos por atreverse a subestimarlos. Los chicos no pierden un solo segundo y arremeten contra el líder Gremlin para acabar con él. El monstruo nunca imaginó que los desgraciados humanos se lanzaran al ataque sin siquiera hablar. Pero los soldados cortan al líder de los Gremlin recriminándole que no los compare con esas cosas tan desagradables. Al fijarse mejor, el líder de los Gremlin puede ver que en realidad estos tipos no son humanos, pero es demasiado tarde para él, y fallece sin poder hacer nada. Rim por su lado felicita a los chicos por haber podido manejar la situación tan fácilmente y elogia el buen trabajo de todos. Una ventana informa de que el líder Gremlin ha sido derrotado, y el jefe le pregunta al cocinero si está herido, a lo que el prota responde diciendo que está perfectamente. Los chicos están contentos de que sea así, y revelan estar verdaderamente sorprendidos con las habilidades de combate de Rim. A pesar de ser cocinero, el protagonista responde diciendo que nunca quiere ser una carga. El líder confirma que en realidad la ayuda del chico les fue muy útil y nunca lo olvidará. Entonces Rim no entiende por qué todavía no apareció la notificación de misión completada y propone regresar a la ciudad antes de que amanezca. Sí, deberíamos regresar, dijo el líder de los soldados con una mirada sombría. Pero regresaremos sin ti, expresó el sujeto atravesando a nuestro protagonista con la espada. El líder revela que lidiar con monstruos de nivel bajo como estos, en realidad no es ningún problema para ellos, pero menciona que los jugadores externos como Rim, que vienen para derrotar al ejército del Rey Demonio, sí son molestos. Tras atravesar a Rim, el tipo grita que ahora el ejército del Rey Demonio estará más tranquilo. El herido protagonista no entiende qué es lo que está sucediendo. Nuestra misión original era lidiar con los Gremlin para evitar que expandan su territorio. Pero después de derrotarte definitivamente seré promovido, mencionó el tipo cambiando su apariencia por una mucho más monstruosa. El líder revela que su espada está cubierta de veneno de escorpión, así que Rim no será capaz de sobrevivir. Ahora solo tenemos que llegar a la cima y acabar con los Gremlin que se están escondiendo. El Rey Demonio nos premiará por nuestro esfuerzo, expresó el desgraciado a la vez que se nos revela que en realidad son seguidores oscuros, fuerzas del Rey Demonio. Entonces el protagonista interrumpe a los chicos diciendo que no pudo evitarse. Rim cree que debió haberlo notado antes. Supone que la comida que hizo para ellos no les incrementó las estadísticas, ya que en realidad son enemigos. Los monstruos no entienden cómo es que el chico sigue con vida y alzan sus espadas. Rim también decide equiparse, y saca sus objetos del inventario. El protagonista responde que un ataque así no lo matará, y el sistema informa de que se activó su habilidad del pollo más fuerte. Otra notificación informa de que los detalles de la misión de Rim se han actualizado. Ahora el protagonista deberá exterminar a los seguidores oscuros. Para completar la misión debe acabar con todos los seguidores oscuros, y como recompensas recibirá 10 puntos de fama y 100.000 wons coreanos. Rim entiende perfectamente que será complicado luchar 1 contra 3. Rim no ha luchado contra un jefe monstruo en solitario desde que cambió de clase a chef. Aún con todo esto no piensa rendirse y se lanza al ataque contra sus enemigos. El líder de los enemigos puede ver que el humano resiste bien el veneno y elogia la resistencia de Rim. Asegura que deshacerse del protagonista en este momento fue una buena decisión, de modo que no pueda convertirse en un dolor de cabeza en el futuro. Rim trata de resistir como puede, pero el enemigo es muy poderoso. El jefe monstruo afirma que después de acabar con Rim, irán a por otros humanos para que el Rey Demonio pueda volverse más fuerte aún. Mientras Rim andaba luchando contra el jefe, uno de los soldados aparece sorpresivamente a su espalda, listo para acabar con él. El cocinero es sorprendentemente rápido y consigue bloquear el ataque con su escudo. El otro soldado se une a la ofensiva, pero Rim reacciona a tiempo y puede bloquear el otro ataque con espada. Después de haber fallado con este ataque sorpresa, ambos soldados retroceden tomando distancias del humano. Entonces los pensamientos del cocinero son interrumpidos por el líder, que le pide no distraerse. Inmediatamente después impacta un puñetazo que golpea al humano de lleno. Este golpe es verdaderamente poderoso y manda a Rim a volar varios metros por los aires. El protagonista consigue resistir pero sabe que no podrá ganar esta lucha con las tácticas que utiliza normalmente. Este jefe monstruo tiene una apariencia humana, así que no deben tener un rango de ataque tan amplio. Desafortunadamente compensan esto con una coordinación de ataques impresionantes.
Rim cree que estos enemigos son como 3 platos de comida con muy buena sinergia y se empuja a seguir atacando. El líder está contento de que el humano no quiera retroceder, y también salta al ataque por el bien del rey demonio. Con esto, ambos contrincantes colisionan sus ataques en mitad del aire. Pero Rim no piensa dejar las cosas así, y utiliza su habilidad de maestro del fuego. Al estar en una distancia tan cercana, el protagonista no puede fallar e impacta el ataque de lleno sobre el jefe enemigo. La explosión es sumamente violenta y los soldados gritan preocupados por el líder. Desgraciadamente para ellos, Rim no piensa detenerse aquí, y se abalanza sobre uno de los soldados. Chocan espadas pero Rim aprovecha para utilizar esta vez su habilidad de hielo a máximo poder, empuña su escudo y apunta hacia los enemigos. Al haber cerrado distancias, este ataque también impacta de lleno sobre los subordinados, y con esto Rim congela a ambos soldados monstruos en un abrir y cerrar de ojos. Los enemigos habían sido completamente paralizados por el hielo, y Rim celebra que su plan haya funcionado. Decide acabar definitivamente con ellos, y atraviesa a ambos con su habilidad de punto débil. Tras haber derrotado a ambos soldados, una figura imponente se alza a espaldas del protagonista. «Parece que soy el único que queda en pie», dijo una voz decidida a acabar con el chef. Aparentemente, el jefe de los monstruos había sobrevivido a la explosión de fuego de nuestro protagonista, y afirma que las habilidades del humano son demasiado peligrosas para su rey, así que acabará con él. Rim responde diciendo que quiere seguir viviendo para poder seguir cocinando recetas en este magnífico mundo. El demonio se molesta al escuchar que el propósito de este humano es solo comer. Lanzándose al ataque, el tipo grita que los humanos no pueden caer más bajo. Rim por su parte espera pacientemente al enemigo y relata que los animales comen para vivir, pero los humanos viven para comer. Sacando su espada aclara que esta es la razón de la existencia de los cocineros. Y atravesando completamente la defensa del monstruo a una velocidad inhumana, Rim aclara que los verdaderos seres inferiores son los demonios. El jefe monstruo comprende que no podrá defender a su rey de este maldito humano y cae derrotado. Después de haber acabado con los monstruos, Rim maldice haberse quedado completamente sin resistencia. El chico espera que esta vez realmente haya acabado todo. Dicho y hecho, aparece una ventana informándole de que completó la misión de exterminar a los seguidores de la oscuridad. Rim celebra haberlo conseguido. El sistema lo recompensa con 10 puntos de fama y 100.000 wons coreanos. Además, Rim también recibe 50 piedras mágicas de nivel bajo, una piedra mágica de ataque de nivel medio, y una piedra mágica de defensa de nivel medio. Estas recompensas le parecen excesivas al protagonista. Nunca antes había recibido tantas cosas. Entonces el suelo comienza a temblar bajo los pies del chico. Todas las piedras del lugar comienzan a reunirse alrededor del muchacho, sin que éste entienda lo que está pasando. Las piedras comienzan a unirse en mitad del aire, y Rim observa expectante. Entonces comprende que esta debe ser la última recompensa. El sistema informa de que se trata de una vasija de 1000 años. Una vasija artesanal hecha de barro de más de 1000 años, contiene una revelación del dios Michelin. El tamaño y la temperatura de la vasija pueden adecuarse para la fermentación. Rim se alegra al leer esto último debido a que podrá utilizarla para fermentar cosas. Cree que quizás debería probarlo para preparar pescado ahumado. El sistema informa de que Rim ha dejado su huella entre los más destacados del continente Badrán. Entonces otra ventana informa de que el rey demonio ahora es consciente de la existencia del protagonista, y Rim siente una energía muy negativa al leer este mensaje. Siente una gran presencia y se gira sin entender qué es lo que sucederá ahora. La historia continúa en una calle del mundo real. Aquí alguien parece estar llorando. Se escucha la voz de un muchacho llorando y pidiendo que alguien lo ayude. En este punto se nos muestra el aspecto del chico que llora debido a que está realmente hambriento. El chico se llama Jae Young, y recuerda cómo su padre le dijo que se iría a un viaje de negocios, le pidió al muchacho que lo esperara dentro de casa, y no saliera afuera. Jae le preguntó a su papá cuándo regresaría, y su padre respondió que en algunos días. «Regresaré pronto, tan solo no le abras la puerta a los extraños», solicitó el padre antes de marcharse. Después de eso el pequeño Jae se quedó solo en casa. Y de vuelta al presente, el chico camina sumamente hambriento por las calles. No puede contener las lágrimas y llora debido a que siente demasiada hambre. El muchacho ruega entre lágrimas para que alguien lo ayude,
Es entonces cuando alguien parece detenerse al ver al muchacho. Se trataba de nuestro protagonista, que parece estar sorprendido. Rim se detiene sin entender qué es lo que hace un niño tan joven fuera en la calle tan tarde en la noche. Ya más tarde en casa de Rim, nuestro protagonista pregunta por el nombre del chico, y este último se presenta por el nombre de Jae-Yan. Rim entiende y decide buscar en su despensa para ver si tiene algo para el chico. Logra encontrar un par de salchichas y le pide al chico que las coma si quiere por el momento, y el joven Jae agradece mucho al señor. El chico estaba verdaderamente hambriento y devora las salchichas en un momento. Rim recuerda que el chico le dijo que su padre no ha regresado todavía y Jae confirma esto último. Por tanto, el prota pregunta por la mamá del chico. El muchacho responde diciendo que su mamá no vive con ellos. El protagonista le pregunta a Jae cuánto tiempo ha pasado desde que su papá se marchó, y el chico responde diciendo que ya han pasado 5 días. Al escuchar esto, Rim no puede creer que este niño haya estado comiendo solo en casa todo este tiempo. El niño responde diciendo que en casa aún quedaban algunos restos de arroz y pasta de chile rojo. Jae revela que lo ha estado mezclando para comérselo junto. Rim se impacta al escuchar que el chico ha estado sobreviviendo solo a base de restos. En ello, Jae responde que no es así, puesto que hace un par de días se quedó sin comida y no ha podido comer nada desde entonces. Al escuchar esto, Rim se molesta seriamente, no puede creer que exista un desgraciado que pueda tratar de esta manera tan inhumana a su hijo. Entonces Rim recuerda cómo de pequeño le llevó comida a su mamá después de haber cocinado algo con su profesor en el jardín de infancia. Al regresar a casa, todo estaba hecho un desastre y su mamá no respondía. El pequeño Rim no sabía dónde estaba su mamá y comenzó a llorar. El protagonista nunca podrá aceptar que alguien sea tan negligente con un niño como para poder llamarse a uno mismo padre y dejar a tu hijo morir de hambre. El protagonista entiende que el niño no hizo nada mal. Entonces se dirige al pequeño y propone cocinar algo de comida coreana para él. Más tarde Rim enciende los fogones de su cocina. Preparando unas pastas, Rim no sabe si debería utilizar harina de trigo o harina de arroz para imitar el sabor de los bocadillos que solía comer en los puestos de comida callejera. Rim no sabe si será capaz de imitar el sabor cuando él ni siquiera puede probarlo. El protagonista recuerda que eran 4 cucharadas de azúcar, pero cree que esto puede ser demasiado para un niño. Intentará con 2 cucharadas aunque quede ligeramente menos dulce. Tras ello añade 2 cucharadas de soja, 1 cucharada de chile en polvo, 1 cucharada de chile rojo coreano, y dejará que los ingredientes se integren cociéndolos a fuego bajo. Después de que comience a hervir, se añade 1 cucharada de cebollino, y cuando la salsa comience a volverse espesa, se debe mezclar todo bien. Con ello Rim había replicado perfectamente un plato de tteokbokki coreano de los puestos de comida callejera. Al terminar ofrece el plato pidiéndole a Jae que tenga cuidado porque aún está caliente. El chico agradece sorprendido por la buena pinta que tiene esta preparación. Como el protagonista aún no puede saborear nada en la vida real, no sabe si tendrá buen sabor, y espera que le guste al chico. El niño toma una porción mencionando que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comió tteokbokki, está muy emocionado. Introduce la comida en su boca. Al hacerlo parece no poder soportar muy bien el picante, y Rim le pregunta al chico si se encuentra bien. Desafortunadamente Rim no pudo probarlo, así que no pudo corregir el nivel de picante y ofrece un vaso de leche. Le pregunta al chico si está bien, pero Jae responde diciendo que el plato es delicioso. Menciona que el plato es picante pero es muy sabroso. También está muy agradecido con el señor por haberlo alimentado. Tras ello, introduce otra cucharada en su boca tratando de soportar el picante. Tras ello pasa con los fideos y comienza a comerse todo el plato lentamente. Rim no sabe si ha tenido éxito esta vez con la preparación de su plato, pero el chico expresa que está delicioso, afirma que es el mejor tteokbokki que ha probado en su vida. El chico come el plato tomando frecuentemente sorbos de leche, para contrarrestar el picante. Al pasar un rato terminó el plato casi por completo. Jae parecía estar cautivado por el plato, toma un poco de cebollino, también toma una porción de pescado y un poco de pastel de harina de arroz. Quiere probar todos los ingredientes juntos, aunque la comida que seleccionó el chico es mordida por nuestro protagonista de la nada. El chico no entiende qué fue eso, y Rim trata de disculparse como puede, se excusa en que no pudo contenerse al ver cómo disfrutaba el chico de la comida.
Jae supone que el protagonista tampoco debió haber comido y estará hambriento, lo cual confirma Rim. Con ello, el protagonista le pide al chico que espere para preparar algo más de comida para ambos. La historia avanza al día siguiente en el establecimiento de comida donde solía trabajar nuestro protagonista. En su interior alguien maldice la cena que tuvieron en el restaurante Jungmyeong. Se trataba del bastardo de Kim Dae-won, que maldice al tonto de Lee Rim por haber conseguido un trabajo en ese restaurante. El antiguo jefe de Rim le pide a Dae-won que se olvide del protagonista, debido a que ya no trabaja con ellos. Dae-won golpea la mesa y grita que no hay razón para que se detenga. Recuerda que ese bastardo de Rim lo dejó en ridículo frente a los demás. Además de que al tipo le molesta también que a Mirae le guste ese pringado de Lee Rim. Este comentario parece molestar a Mirae, que no entiende por qué la meten en la conversación. Dae-won supone que la chica aún debe seguir en contacto con Rim, lo cual Mirae confirma mencionando que no hay ningún problema. Al escuchar esto, Dae-won se burla de ella diciendo que está loca por él. La furiosa chica aclara que no es el caso y grita que la cocina del protagonista es simplemente deliciosa. El jefe le pide a Mirae que no se moleste así. Le pide que comprenda que el tonto de Dae-won solo está borracho. El anormal de fondo trata de excusarse en que no es así. Dae-won afirma que hasta que no demande al dueño del restaurante Jungmyeong no podrá estar en paz, aunque su jefe le pide que deje de beber de una maldita vez. Mirae por su lado trata de controlar su ira. Dae-won comenta que no puede dejar de beber, y recuerda que todos aquí fueron testigos de cómo ese anciano lo amenazó. Sus compañeros de trabajo recuerdan que fue Dae-won quien inició todo enfadándose y haciendo un berrinche. El jefe le pide al mocoso que no se meta en problemas y mejor que se quede quieto. Querías fideos hechos con aceite de perilla, así que te llevamos al restaurante de Lee Rim porque él lo hace bien. Después de comerlos tan solo debías admitir que sabían bien, dijo Mirae tratando de controlarse. Tan solo sientes envidia debido a tu lamentable complejo de inferioridad, aclaró Mirae a la vez que el bastardo le estalló el vaso en la pared. El jefe no puede creer que el mocoso de Dae-won realmente se haya atrevido a hacer algo así. Dae-won de fondo afirma que él no siente ningún complejo de inferioridad. Mirae sabe que ella tiene razón, puesto que desde el día que Rim mostró sus habilidades, el complejo de inferioridad de Dae-won no ha hecho nada más que crecer, además de que el tipejo solo sabe menospreciar a los demás y no puede reconocerlos. Dae-won le ordena a la perra que se calle si no quiere morir, pero el jefe lo agarra para intentar que se tranquilice y no haga nada estúpido. ¿Qué mierda le estás diciendo a la niña más preciada que tengo?, dijo una voz haciendo presencia en el lugar. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?, volvió a preguntar el abuelo de Mirae entrando en el establecimiento. Dae-won se gira sin entender qué es lo que hace aquí el famoso pintor Yoo Sun-jae. Entonces el abuelo Mirae le ordena a su guardaespaldas Dujo actuar. El guardaespaldas es verdaderamente rápido y derriba al bastardo de Dae-won, en un abrir y cerrar de ojos, estampándolo contra el suelo. El tipo le ordena a Dae-won quedarse quieto, tras ello le pregunta al señor qué debe hacer con él, y Yoo Sun-jae menciona que vino a visitar el lugar de trabajo de su nieta pero se topó con una escena desagradable. Dae-won en el suelo no puede creer que Mirae sea la nieta de Yoo Sun-jae. El señor le pregunta a Mirae qué es lo que deberían hacer con este bastardo que se atrevió a amenazarla. La chica da un paso al frente y le ordena al tonto de Dae-won que se disculpe con ella. Dae-won no sabe qué mierda es esto y se disculpa con Mirae, excusándose en que estaba demasiado borracho. Mirae le pide al tipo que si alguna vez se ven, actúen como si no se conocen, y con ello renuncia a su trabajo despidiéndose del jefe del establecimiento. El señor Yoo Sun-jae le pide a su guardaespaldas que lo suelte y ya, debido a que ellos también se irán. Con esto, los señores se marchan dejando al pobre Dae-won completamente humillado. El bastardo nunca se imaginó que Mirae pudiera ser la nieta del famoso pintor Yoo Sun-jae. La historia continúa más tarde en la noche. Nuestro protagonista presenta al joven Jae a su jefe tal y como le explicó ayer por teléfono. Al parecer, el chico no tiene ningún adulto con el cual quedarse por el momento. El jefe aclara que como esto es un restaurante, el niño puede comer con ellos sin problema. Acariciando la cabeza del pequeño, el jefe Lee le pregunta al chico que si sabe el camino hacia su casa desde aquí, a lo cual Jae responde afirmativamente. Al confirmarlo, el jefe Lee le pide al chico que venga a su restaurante a comer todos sus desayunos, almuerzos y cenas.
Jae agradece la amabilidad de los señores, inclinándose frente a ellos educadamente. Rim promete cubrir todos los gastos de las comidas del pequeño. Pero entre risas, su jefe le pide que no se preocupe por pequeñeces como esas. Le pide al prota que solo se centre en buscar al padre del chico. Más tarde Rim está aliviado de que su jefe sea una buena persona. Ahora no necesitará preocuparse tanto por el pequeño. Ahora buscará al padre de Kei, aunque no puede creer que ese tipo abandonara a su hijo de esta manera. No sabe en qué demonios estaría pensando ese tipo, aunque en ello algo capta la atención del protagonista. Parece que Rim se había topado con Mirae en el camino. La chica también se sorprende de haberse encontrado con nuestro protagonista. Después de una conversación, Rim se sorprende de que la chica haya dejado el trabajo. Mirae responde diciendo que era obvio. Al final renunció furiosa como nuestro protagonista. Rim supone que el antiguo jefe debe estar teniendo momentos difíciles. Mirae cree que la culpa no es de ellos sino del pendejo de Daewon. Rim se siente culpable por alguna razón, y le pregunta a la chica que si necesita un nuevo trabajo. Mirae clara que no morirá de hambre, pero al ser una adulta no quiere estar desempleada por mucho tiempo. Dejando escapar un suspiro, Mirae no sabe qué deberá hacer a partir de ahora. Entonces el protagonista decide mencionarle algo, aunque pueda ser algo extraño. Le pregunta a Mirae que si quiere ir al restaurante donde él trabaja, puesto que actualmente están buscando personal de recepción. Aclara que él no puede decidir nada, pero puede preguntarle al dueño. La chica se emociona mucho al escuchar esto, y acepta con mucho gusto. Rim le pide a la chica que se tome un par de días de descanso mientras él le pregunta, y a Mirae le emociona demasiado el simple hecho de pensar en que podrá volver a trabajar en el mismo restaurante que Rim. La chica pregunta por los horarios del protagonista, y Rim responde diciendo que suele ir de 12 a 8. A lo cual Mirae quiere acompañarlo hasta la hora de cierre. Rim entiende todo y promete preguntarle al dueño. Con esto Mirae celebra haber escapado del desempleo en un solo día, cree que debe ser alguna bendición. La chica promete trabajar duro, pero le pide a Rim que le cocine algo delicioso de vez en cuando. La chica está muy contenta de poder probar de nuevo la comida de nuestro protagonista, y Rim por su parte piensa que la vida es muy curiosa, parece que volverán a trabajar juntos. Con ello la historia regresa al mundo de real. En su interior Rim recuerda que este fue el lugar donde estuvo peleando hace unos días. El sistema le informa de que se encuentra en un punto especial del juego. Después de interactuar con la historia principal, nuestro protagonista estará muy ocupado a partir de ahora. Ahora Rim es capaz de utilizar los puntos especiales para regresar a los pueblos y ciudades. Desafortunadamente no funciona con áreas que no hayan sido visitadas. Rim se sorprende al ver que ha desbloqueado un sistema de teletransporte. Con esta nueva característica, Rim siente que el juego ahora será más cómodo de jugar. El protagonista piensa que cada vez se está volviendo más fuerte y decide tomar un pequeño descanso. El protagonista quiere probar algo nuevo, y sacando la fruta espiritual de su inventario, decide que cocinará algo delicioso con este ingrediente desconocido. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.